en la pantalla, el síndrome del camello, aprendiendo a doblar rodillas, es como se titula esta serie de predicaciones, este nuevo ciclo de predicaciones, que por cierto va a durar, hermanos, aproximadamente 2 meses. Vamos a estar predicando en febrero, parte de marzo, solamente el último domingo de marzo, que no recuerdo la fecha, creo que es 28, y ese domingo pues comienza ya la Semana Santa, comienza la entrada triunfal, ¿no?, en Jerusalén, el domingo de Palmas. Pero todo lo que es febrero y marzo estaremos predicando esta serie para que ustedes estén atentos a esto. Habla, por supuesto, el mismo nombre nos lo dice, aprendiendo a doblar rodilla, pues nos va a hablar acerca de la oración. Entonces vamos precisamente a orar, vamos a pedir la dirección de Dios. Vamos a estar viendo el primero de esta serie, que se titula Aprendamos del camello a descargar nuestras cargas. Podría parecer que aquí hay una, ¿cómo se le llama? Una redundancia, ¿no? Pero es a propósito, es adrede. Y le pude haber puesto aprendamos del camello a depositar nuestras cargas para que no se escuchara la redundancia ahí. Pero es adrede, hermanos, porque realmente nosotros tenemos que aprender a descargar esas cargas que vamos llevando a veces. Vamos entonces a orar allí en nuestros hogares. Yo les invito, hermanos, que estén atentos. Sabemos que es una nueva manera de estar en estos cultos, pero pues también tenemos que tener reverencia ahí en nuestros hogares, aunque no nos ve nadie, aunque no los podemos ver, ¿no? Pero tengamos reverencia, hermanos, y pongamos atención. No estemos yendo a la cocina, estemos haciendo otras cosas. Es el momento del culto y yo les invito a que así sea. Vamos entonces a orar, hermanos. Padre, gracias te damos porque llega el momento de, en este culto, Señor, que estamos ofreciendo a tu gloria y a tu honra, de que tú nos hables, de que podamos escuchar tu poderosa palabra en nuestras vidas. Permite que estemos enfocados, danos la atención y permite, Señor, que ninguna distracción, Padre, venga a nosotros en estos momentos. Quítalas tú, Señor, y permite que de manera sencilla y de manera eficaz tu palabra sea predicada para que todos la podamos entender. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Vamos a darle es, hermanos, una metáfora, un símil, una analogía que yo quise aquí mencionar acerca del camello. Y quiero mencionarles un poquito acerca de este animal. Este animal es un animal de carga, como vamos a ver aquí durante estas predicaciones. El camello, pues, mira, fíjense, toma 180 litros de agua para poder emprender un viaje. Y fíjense, 180 litros de agua, y me viene a la mente aquel pasaje allá en Génesis 24. ¿Se acuerdan cuando Abraham manda a su siervo, a su mayordomo, a que le buscara pareja a su hijo? Y entonces se encuentra a Rebeca y dice que Rebeca le dio de tomar agua a todos los camellos. Y fíjense, cada camello tomaba 180 litros de agua. Bueno, imagínense toda el agua que tuvo que sacar Rebeca, ¿no?, de ese pozo. A veces como que los pasajes no los entendemos en toda su magnitud. Cuando el camello toma estos 180 litros de agua, está listo para emprender un viaje que puede durar hasta 10 días sin comer y beber agua. 10 días. Y este animal está hecho para eso, está hecho para cargar. Lo ocupaban los beduinos, lo ocupaban también los mercaderes árabes para atravesar en el desierto. Y nosotros sabemos que en el desierto hay condiciones muy, muy desfavorables, porque hay un clima muy, pues diríamos, ¿cómo se llama esto? Muy radical el clima, ¿no? En las noches hace muchísimo frío y durante el día hace muchísimo calor. Muy extremo es el clima que se vive en el desierto. Pero estos animales están diseñados para eso. Su piel es una piel térmica, tienen también unos párpados especiales para cuando vienen las tormentas de arena, él pueda seguir caminando o corriendo. A mí me llama la atención porque puede, ya les dije, 10 días sin tomar agua, sin comer nada. Y es bien, bien curioso porque también podemos ver que la velocidad que tiene es de unos 40 kilómetros por hora promedio. Entonces el camello está diseñado para eso. Pero obviamente también este animalito tiene que descansar. Y hay lugares en el desierto que se les llaman oasis o lugares de descanso, donde
pues ya digamos que los que van llevando la caravana, los beduinos o los árabes que van atravesando o atravesaban en aquellos entonces, sabían dónde estaban esos lugares. Y cuando llegaban a cierto lugar para descansar, aquí es donde quiero que le demos, bueno, todavía no, fíjense, el camello, si se dan cuenta, aquí no sé si ven la perspectiva, un camello mide de alzada, se le llama, o de envergadura, mide entre 2,20 metros y 2,30 metros, es decir, está alto. Ustedes, por ejemplo, para que se den una idea, ¿no? Un caballo, cuando a un caballo se le va a cambiar la silla, o se le va a cargar algo a un burro, a un caballo, para que se den una idea. Pero al camello no es posible, porque miren, aquí están las personas y ahí está el camello. Por eso quise poner esa fotografía, se ve como la perspectiva, ¿no? Entonces el camello está alto. Ahora sí vamos a darle la otra. Para que un camello pueda descansar cuando llega a cierto lugar de descanso, a un oasis, pues el camello tiene que arrodillarse, como vemos aquí en esta imagen. Y aquí podemos ver cómo también se arrodilla el camello y le quitan la carga. Entonces, esta es una imagen muy bonita, porque para que al camello se le pueda quitar la carga, después de un viaje tan largo, mínimo, hemos visto más bien máximo 10 días, ¿no?, que puede aguantar el camello. Vamos a darle una más. Fíjense cómo cuando entonces el camello se pone de rodillas, entonces se le quita el peso. Ya no va a cargar ese peso, aquí lo podemos ver cómo le quitan el peso al camello. Y entonces, como consecuencia, descansa. Y como consecuencia también puede beber agua, puede refrescarse. Y esta es una bonita analogía, vamos a darle una más, es una bonita analogía, como yo decía, es una bonita metáfora con la oración. Porque la oración, hermanos, así debería ser. Nosotros deberíamos doblar rodilla delante de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos quite nuestras cargas, para que podamos descansar y para que seamos llenos para el viaje que tenemos que emprender. Porque la vida cristiana así es como de viajes cortos, ¿no? A veces estamos muy fuertes espiritualmente y a veces en el transcurso de ese viaje, pues a veces como que viene un decaimiento y tenemos que venir siempre a la presencia de Dios. Esa es la vida del cristiano. Entonces los cristianos deberíamos de imitar, como dice aquí, la conducta de los camellos. Deberíamos aprender a doblar las rodillas, como podemos ver en esta imagen. Y a mí me gustaría que se quedaran grabada esta imagen, hermanos, porque realmente nosotros como cristianos deberíamos estar doblando rodillas siempre delante de Dios. Ahora, ¿para qué o por qué nosotros tenemos que, digamos, de alguna manera copiar este síndrome del camello? Vamos a verlo, hermanos, a través de esta predicación. Lo primero es porque ya vimos, ¿no?, qué es lo que hace el camello. Y quiero que usemos esa alegoría, esa metáfora. Lo primero es que tenemos que descargar en el Señor. Así como el camello descarga o lo descargan cuando se hinca, nosotros tenemos que venir y descargar en el Señor. Eso es parte de la oración. Y aquí tenemos, fíjense cómo la palabra de Dios nos va comprobando esto. En 1 de Pedro 5, versículo 6, que lo tenemos ahí, dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando dice humillarnos, está haciendo una referencia a venir delante de Dios, como lo hacía el camello arrodillándose. Cuando nosotros nos arrodillamos, nos postramos delante de Dios, estamos mostrando humillación delante de Él. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Dice ahí, fíjense, y ahí estamos hablando de descargar en el Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así dice esta palabra de Dios aquí en Pedro. Yo les he dicho en otras ocasiones que la palabra ansiedad significa tener la mente dividida. No sé si ustedes se acuerdan que en una predicación lo mencioné. Esa palabra ansiedad es la palabra Mary knows, mente dividida. Y cuando yo estoy ansioso, no estoy enfocado, porque no estoy enfocado en Dios, sino que estoy realmente preocupado. Y entonces mi mente está dividida, está a lo mejor en Dios, pero también está en la preocupación. Y por eso lo que vamos a hacer nosotros en la oración, cuando venimos a doblar rodilla delante de Dios, lo que hacemos es venir y traerle todas nuestras cargas a Dios. Toda nuestra ansiedad, todo lo que nos carga, todo lo que nos preocupa, traérselo a Dios.
Eso es parte de la oración, lo que nosotros debemos hacer. Yo estaba investigando acerca de una persona cuando tiene ansiedad. ¿Cuáles son sus principales características de una persona cuando está ansiosa? Y aquí la Biblia nos lo dice así, ¿no? Echar todas nuestras ansiedades sobre el Señor, traerle toda nuestra ansiedad. Y yo veía, fíjense aquí podemos ver, ¿no? Una persona que está ansiosa quiere controlar todo, quiere tener control de todo. Quiere controlar a sus hijos, quiere controlar. Y hermanos, si algo nos ha enseñado esta pandemia, si algo nos ha enseñado este virus, esta enfermedad que hemos vivido ya por casi un año, es que nosotros no tenemos el control de nada. Y que bien nos haría reposar y descansar en Dios y traerle a Él. Señor, mira, a mí me gusta, yo soy controladora, soy controlador. Vengo ante ti, Señor, y traigo esa ansiedad, porque al querer yo controlar todo, vivo ansioso. Otra de las cosas es que muchas veces la persona ansiosa quiere cargar cargas ajenas. Se preocupa por los demás, por todo mundo, hasta por cargas que no le pertenecerían llevar, pero está ansiosa y quiere llevar esas cargas también. Otra de las características de una persona ansiosa es que es hipersensible. Hasta podríamos, hoy hay un término, ¿no?, que le llaman bipolaridad. Es una persona que puede estar muy alegre y de repente está llorando. Hay una hipersensibilidad en ella, porque todo le carga, no está ansiosa. También hay tendencia a los excesos. Una persona que está ansiosa verá mucha televisión, comerá mucho y estará propensa a muchas adicciones, o a las adicciones si no se cuida. Pero también su mente va a 1000 por hora, no tiene paz, no tiene tranquilidad. Y por eso dice ahí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La oración es para eso, hermanos. La oración es para que nosotros vengamos y de rodillas le podamos poner al Señor todas nuestras cargas. Como ese camello que se arrodilla y le quitan la carga que va llevando. Eso es la oración, hermanos. Para eso es una de las características de la oración. Yo vengo y descargo con Dios todos mis complejos, todos mis traumas, todos mis problemas, todo lo que tengo, todo el temor, todo el miedo. Vengo en oración y se lo cuento. Hay un himno que dice, ¿te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración. ¿Estás débil y cansado? Cuéntaselo en oración. Para eso es la oración, hermanos, para que nosotros vengamos, y dice ahí, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él. Todo lo que nos ansía, todo lo que nos pone ansiosos, todo lo que nos carga, debemos traerlo a Dios en oración. Esa es la primera cosa. ¿Se dieron cuenta? El camello lo primero que hace es inclinarse para que se le quite la carga. Pero vamos a ver la segunda cosa, vamos a ver aquí. Descansar en el Señor. ¿Se acuerdan? Cuando se le quita la carga al camello, entonces Él descansa. Y fíjense, aquí hay un pasaje, cómo la Biblia nos va complementando todo esto. Mateo 11:28 nos dice de una manera magistral lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Venid a mí. ¿Y qué significa venir a mí? Cuando dice venir a mí, ¿qué quiere decir? Que vengamos a Él a tener esa comunión, que vengamos a Él en oración. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjense cómo muchas personas han dicho, y yo estoy de acuerdo, algunos pastores, en algunos libros se menciona que la oración es una terapia. Y yo he mencionado en otras ocasiones que, por ejemplo, las personas pagan para ir a una terapia psicológica, para ir con un psicólogo o para ir con un consejero. Y yo digo que gran parte de esa sanidad que hay es porque las personas, el psicólogo, el consejero, nos escucha. Y nosotros hablamos y esa persona nos está escuchando y estamos descargando en él muchas de las cargas que tenemos. Ahora yo les decía, ¿no? A mí me platicaban que allá en Estados Unidos cobran entre $400 y $600 la hora. Un psicólogo, imagínense. Y el Señor no nos cobra nada. Él quiere que vengamos a orar con Él, que descarguemos en Él. Y la oración es una terapia, es un descanso. Hay una ilustración que se pone muchísimo, y yo creo que es una ilustración pues ya muy, pues muy mencionada, pero quiero ponerla aquí. Se dice que un indito había ido al monte a cortar leña y traía su carga de leña.
¿cómo le llaman? Tiene un nombre, ¿no? Su tercio de leña, no sé, pero llevaba su leña cargando. Y entonces pasó un señor de una camioneta y vio al indito y le tuvo, pues lástima y le dijo, le voy a dar un ray al pueblo, lo voy a llevar. Y entonces le dijo, súbase, buen hombre. Y el indito se subió, pero se subió con su carga y nunca bajó la carga. Aunque iba en la camioneta, seguía llevando la carga. Y así a veces andamos nosotros, hermanos, llevando las cargas y no descansamos. Pero miren, aquí me quiero enfocar en 3 palabras que hay en griego en este versículo. Si se dan cuenta, dice, venid a mí todos los que estáis. La primer palabra, ¿cuál es? Trabajados. Y usa esta palabra griega kopiao, que significa sentir fatiga, por implicación trabajar duro. Y a veces estamos trabajados, hermanos. Las mismas angustias, las ansiedades, nuestro cerebro trabaja, como vimos, al 1000 por hora. Y la segunda palabra que se usa es cargados. Y esa palabra es la palabra fortizo. Permítanme, voy a tomar tantita agua y ahorita les explico. Esa palabra, ya también le expliqué en una predicación anterior. Esta palabra fortizo significa cargar propiamente como un barco o un animal. Figurativamente sobrecargar ceremonialmente. Miren, vamos a ver, aquí pongo la imagen de un barco, ¿no? Y los barcos que se usaban en la época del Señor Jesucristo, en la época del apóstol Pablo, eran más o menos ese tipo de barcos, eran barcos que se movían con velas, se necesitaba el viento. Entonces aquí está usando esta palabra fortizo, es como un barco que está cargado, muy cargado de mercancía, pero no hay viento, entonces el barco no puede avanzar, y el barco está quieto ahí nada más soportando todo el peso, nada más hace esto, ahí en el puerto está atracado el barco, y nada más se mueve, pero no avanza. Y entonces así es como a veces nos sentimos nosotros. Y la oración, hermanos, es venir delante de Dios, descargar en Él para que Él nos dé descanso. Y aquí entra la parte de la fe y el creerle a Dios. Porque muchas veces, hermanos, nosotros no le creemos a Dios y por eso vamos llevando todas estas cargas. No sé si me estoy explicando. Y usa aquí esta tercera palabra, dice yo os haré descansar. Usa esa palabra griega, anapauo, que significa reposar, literalmente refrescar, confortar, descansar. Vimos que el camello se hincaba, le quitaban la carga, descansaba y entonces podía beber agua. Después de 10 días de no beber agua, podía volver a beber agua. Y eso es lo que está diciendo aquí. Cuando nosotros venimos a la oración y descargamos en el Señor, también debemos, mis amados hermanos, descansar en Él. Ahí entra la confianza y ahí entra la fe. Yo descanso porque ya le dejé todos mis problemas al Señor. Ya los descargué. Ya no soy como el indito que sí, vengo a la oración y le descargo todo al Señor, pero sigo cargando. Entonces no descansas, hermano. Y el descanso está en la confianza, en la fe. Eso es la oración. Pero vamos a ver qué más. Vimos y aquí esta es una parte muy importante, mis queridos hermanos, porque a través del agua que volvía a tomar el camello, se volvía a fortalecer. Acuérdense, yo les dije más o menos cuántos litros de agua tomaba. Podía tomar 180 litros de agua un camello. Y tenemos nosotros la idea, ¿no?, errónea de que la joroba, el camello o el dromedario que tiene una joroba, el camello tiene 2, que ahí guarda agua, ¿no? Sabemos que eso no es cierto. El agua y el alimento les ayudan a generar una grasa, que es lo que tienen en sus jorobas, y eso les ayuda a sobrevivir durante varios días, ¿no? Entonces, fíjense cómo el camello es fortalecido. Cuando ya llegó al lugar, ya se arrodilló, ya le quitaron la carga, ya descansó, también tiene que fortalecerse. Y miren, aquí dice el pasaje Mateo 26, 41. Y como vemos, la Biblia nos va, como digo, nos va confirmando esto. Dice así: velad y orad, aquí habla de la oración, para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, espiritualmente nosotros decimos, yo sí quiero orar, quiero leer la Biblia, espiritualmente escucho una predicación y me siento lleno espiritualmente,
Pero dice aquí que pasa algo, la carne es débil. Y entonces mi carne dice, no, yo no quiero orar, yo no quiero leer la Biblia. Mi carne dice, yo quiero hacer otras cosas. Y entonces aquí nos da la solución. Tenemos que velar y orar. ¿Qué pasaba con este camello cuando llegaba a descansar y tomaba nuevamente agua y comía nuevamente? Pues era fortalecido, estaba listo para otro viaje, estaba listo para emprender otro viaje, ¿no? Y nosotros necesitamos venir en oración al Señor para que Él nos fortalezca. Nuestra fortaleza viene de Dios. Fíjense, este salmo yo les invitaría a que lo subrayaran, que se lo aprendieran de memoria. Me encantó este salmo, este versículo de este salmo. Miren lo que dice. Salmo 138, versículo 3. Escuchen, es una delicia este versículo. Miren, el día que clamé, me respondiste. ¿Qué significa clamar? Orar, quizá orar con más fuerza, orar a lo mejor intensamente. Señor, por favor, y mira, tú conoces mis cargas y las traigo delante de ti. Eso es clamar, hermanos. Y entonces el día que clamé, dice, tú me respondiste. Porque el Señor ve que es una petición realmente de nuestro corazón. Y así dice el Salmo 37, Dios concede las peticiones de tu corazón. Cuando tú clamas, quiere decir que realmente las estás pidiendo de corazón. Y entonces dice, tú me respondiste. Y fíjense, aquí está la parte importante, porque dice, me fortaleciste con vigor en mi alma. O sea, cuando nosotros venimos y oramos al Señor y le decimos que nos fortalezca, Él nos da ese vigor en el alma. Lo que se necesita para seguir viviendo, esa fuerza para seguir adelante. Ese vigor que pierden las personas. Acabamos de ver el mes pasado una serie de predicaciones que hay gente que se quiere quitar la vida, que ya no quiere seguir adelante, porque no tienen ese vigor. Y el único que nos da ese vigor es el Señor. ¿Cómo nos los da? A través de la oración. Cuando yo vengo a orar, no solamente me quita la carga, no solamente siento descanso, no solamente me refresca, sino que también fortalece nuestra alma, nos fortalece la oración. La vida nos va desgastando, hermanos. Ciertamente, hasta los cristianos experimentamos miedos, frustraciones, dolores. Tenemos también situaciones económicas. De algunas personas dicen, pues no tengo para esto, no tengo para lo otro, me siento desgastado, me siento débil. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Fíjense, el camello va atravesando varios kilómetros en el desierto, y ya vimos, en el desierto hay condiciones adversas. Y podemos ver, ¿no?, como siempre que se menciona el desierto en la palabra de Dios, va a ser un lugar de prueba. Juan el Bautista estuvo en el desierto siendo probado. El Señor Jesucristo estuvo en el desierto siendo probado. Y quien va a fortalecer nuestro espíritu, fíjense, ¿se acuerdan ustedes que cuando el Señor Jesucristo terminó sus 40 días de ayuno, que estuvo en el desierto, dice que venían ángeles y le servían, lo ministraban y lo fortalecían? La fortaleza viene de Dios. Él nos dará nuevas fuerzas. Fíjense lo que dice el Salmo 92:10. Y ahí hay una imagen, ahorita la quiero comentar. Dice el Salmo, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Miren, ahí, no sé si se alcanza a ver la imagen, pero es la cabeza, solo esto es la cabeza de un búfalo. Casi del tamaño de un ser humano. La pura cabeza del búfalo. Y la Biblia dice, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. El búfalo es un animal grande, enorme, fuerte. Y así dice, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Quieres estar fuerte espiritualmente? Tienes que venir y arrodillarte. Tienes que permitir que el Señor quite las cargas. Tienes que confiar en Él. Tienes que descansar en Él, para que Él te pueda refrescar, te pueda fortalecer. Así como al camello, porque si el camello no se agacha, si el camello no se le quita la carga, si no se arrodilla, pues va a seguir cargando, no va a sentir descanso. Pero vamos a ver una más, que tiene que ver con esto, con la oración. Ya vimos, ¿no? El camello no lo hace por eso, porque es un animal, ¿no? Solamente estamos usando una metáfora, no quiere decir que todo va a ser igual, solo es una metáfora, es un símil. El camello se hinca, pues porque sabe que se tiene que hincar para que le quiten esa carga. Pero fíjense lo que dice Lucas 5:12.
refiriéndose a nosotros como personas y viendo la oración. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Era un hombre necesitado, un leproso, estaba enfermo, no había cura para esa enfermedad. Que por cierto nos dicen, ¿verdad?, que hubo algunos brotes también de lepra allá en el sureste de nuestro país. Dice, el cual viendo a Jesús, fíjense, por eso lo subrayé y lo puse con negritas ahí. ¿Qué hizo este hombre? Dice, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra. Y eso, mis amados hermanos, es lo que significa humillarse delante de Dios, reconocer nuestra bajeza y la grandeza delante de Dios. Se postró. Y ustedes pueden ver aquí una imagen, ¿no? Una mujer que está en el piso. Aquí podemos ver un hombre que se está postrando delante del Señor. Y entonces este leproso se postró con el rostro en tierra y le rogó. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, postrarnos y rogarle a Dios, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces la oración no es, fíjense, la oración no es venir y exigirle a Dios, la oración no es venir y que nosotros estamos en una postura de decirle, Señor, tú vas a hacer lo que nosotros queramos. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa para concedernos deseos, hermanos. Nosotros tenemos que dimensionar, y esto nos ayuda a dimensionar precisamente quiénes somos nosotros y quién es Dios. Porque a veces hemos perdido esa dimensión. El camello dice ahí, sabe que él solo no puede ser descargado y se muestra dócil, se tiene que mostrar dócil. Este leproso se postró ante el Señor y lo reconoce como tal. Si ustedes le dicen Señor, y entonces le pide. Esta parte también tenemos que entender que la oración es adoración. Postrarnos a Dios es adoración. Y no como decimos aquí, y aquí me quiero detener un poquito, una serie de peticiones y merecimientos. Hoy hay una teología, ¿verdad?, que enseña eso falsamente, una teología completamente herética, falsa, que es la teología de la prosperidad y que dice, tú exígele a Dios las promesas. Me acuerdo que yo conocí a un pastor que tenía esa ideología, esa mentalidad, y una vez platicando con él no era presbiteriano, pero lo conocí y estábamos platicando y yo le decía, sí, hermano, es que estamos orando para ver si es la voluntad de Dios. Y él me decía, hermano, está usted mal, porque la voluntad de Dios es que estemos bien. Entonces usted tiene que exigirle, usted tiene que venir y pedir y reclamar sus promesas. Veía por ahí también un video donde hay un pastor que es de una denominación carismática y estaba él dando una conferencia a sus pastores, porque son iglesias grandes, tienen varios pastores. Y entonces en esa conferencia este hombre les decía, aquí están los ángeles, arrebátenles las bendiciones. Y todos brincaban, los pastores brincaban haciendo esto, arrancándoles las bendiciones a Dios, a los ángeles. Porque esa es la mentalidad que hoy en día se nos enseña. Tú eres hijo de Dios, exígele. Tú declara, di que ese carro es tuyo, di que esa posesión es tuya. Tú decláralo. Declara que estás sano. Decrétalo que estás sano. Y esto es contrario a lo que la Biblia enseña, es contrario a lo que es la oración. Porque, a mis amados hermanos, nosotros tenemos que reconocer nuestra bajeza, que nosotros no podemos venir y reclamarle a Dios. Este hombre leproso te representa a ti y a mí, porque la lepra es un símil del pecado. Y es como tú dices, bueno, yo no estoy leproso, a lo mejor no estás leproso en tu piel, pero sí estás leproso en tu alma. Entonces tú tienes que venir delante de Dios y decirle, postrarte y decirle, Señor, tú puedes limpiarme, tú puedes sanarme, tú puedes darme lo que yo estoy pidiéndote si es conforme a tu voluntad. Y es eso, hermanos, es que nosotros tenemos que reconocer nuestra bajeza, que nada merecemos, pero que Él es bueno. Y convendría en este tipo de oraciones venir y confesarle y decirle, Señor, yo estoy leproso. Yo no soy merecedor ni digno de que tú me des nada. ¿Y se dan cuenta, hermanos, por qué vamos haciendo este símil y esta metáfora con el camello? Y durante todas estas predicaciones, durante todos estos días, en estos domingos, estaremos aprendiendo a doblar rodilla. ¿Qué significa doblar rodilla? ¿Qué significa la verdadera oración? Ahora,
Para terminar, hermanos, hoy en la tarde, y quiero mencionarlo, se juega el Super Bowl, ¿no? Vamos a darle una más, una más aquí. A mí me gusta el fútbol americano, siempre me ha gustado, de joven lo practiqué. Tengo familia de entrenadores de americano, un tío mío, y gente que está metida en el fútbol americano, siempre me ha gustado. ¿Y por qué quise terminar con esto, hermanos? Van a decir, bueno, el hermano viene hablando de la oración y ahora ya se va a paganizar un poquito. Quiero mencionar esto porque los discípulos, y eso lo vamos a ver en predicaciones más adelante, le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y yo les pregunto, ¿los discípulos sabían orar? Sí sabían orar, porque los discípulos eran orientales y en todo Oriente tenían la costumbre de orar. Desde chicos los enseñaban a orar. Pero entonces, ¿a qué se refería cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar? Porque ellos vieron a Jesús orando. O sea, ellos lo vieron orar de una manera diferente, de una manera en el espíritu y en verdad. Vieron que realmente la oración de Jesús era contestada, vieron que realmente la oración de Jesús era eficaz, y ellos dijeron, pues nosotros sabemos orar, pero queremos orar como ora Jesús. Queremos orar como ora Él, y por eso le dicen, enséñanos a orar. Esta persona que ustedes ven aquí se llama Vince Lombardi. Fue uno de los más grandes entrenadores de todos los tiempos en la NFL. Está en el Salón de la Fama de la NFL. De hecho, si no me equivoco, el nombre del trofeo que dan se llama Vince Lombardi, en honor a este entrenador. Llevó, no recuerdo en cuántas ocasiones, pero él fue entrenador de los Empacadores de Green Bay, uno de los equipos de la NFL, y lo llevó a ganar el Super Bowl. Fue uno de los más grandes entrenadores. Pero hay una historia que se cuenta acerca de él, y esa es la historia que quiero contar aquí. Y con esa voy concluyendo casi. Se dice que una ocasión se enfrentaron los Empacadores de Green Bay a los Gigantes de Nueva York en un partido. Y entonces los Gigantes de Nueva York les pusieron una paliza a los Empacadores, pero una paliza, les ganaron por paliza. Y entonces cuando acabó el partido y fueron a los vestidores, pues todos los jugadores pensaron que los iba a empezar a regañar el entrenador, Vince Lombardi. Pero él no les dijo nada, les dijo, señores, báñense, cámbiense y váyanse y mañana nos vemos en el entrenamiento. Llegó el lunes y entonces en el entrenamiento pues todos pensaron, nos va a empezar a regañar. Y entonces lo que él hizo fue enseñarles un balón de fútbol. Les enseñó un balón como un ovoide. Y les dijo, ¿saben qué significa esto? ¿Saben qué es esto? Les dijo, les presento esto es un balón de fútbol americano. Y todos se quedaron viendo así, ¿no? Y les dijo, señores, nosotros tenemos que regresar a lo básico. Se les ha olvidado que el fútbol se juega de esta manera. Se les ha olvidado la defensiva, se les ha olvidado la ofensiva. Y lo que él les estaba diciendo es eso, que con el tiempo se volvieron arrogantes y olvidaron las bases del fútbol americano. Tenemos que regresar a las bases del fútbol americano. Hermanos, nosotros tenemos que regresar a las bases. Y aunque la oración y todos estos temas son básicos, desgraciadamente la iglesia hoy menos que nunca está orando. Esa es la verdad. Y yo podría preguntarte, allí en tu hogar, podría preguntarte, hermano, ¿cuánto tiempo oras? A mí no me engañas. O mejor dicho, a mí sí me puedes engañar. Eso es lo que quise decir. A mí sí me puedes engañar, pero a Dios no. Él sabe verdaderamente cuánto tiempo tú doblas rodilla. Cuánto tiempo de verdad estás dependiendo de Él. Y si hay cristianos ansiosos, que sí los hay cristianos llenos de preocupaciones, llenos realmente de cargas, es porque no doblan rodilla delante de Dios. Y yo digo, no sé qué queremos como seres humanos, no sé qué queremos como cristianos. Estamos viviendo una de las peores épocas, una de las circunstancias más difíciles con esta pandemia, y ni así veo que la iglesia doble rodilla. Ni así. Hermanos, Dios quiera que aprendamos y que volvamos a lo básico. Y que podamos imitar al camello. Que podamos doblar rodilla.
para ser descargados, para tener paz y tranquilidad, para ser refrescados de nuestro espíritu y para reconocer que solamente de Dios podemos obtener lo que necesitamos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque en tu palabra nos enseñas que tenemos que regresar a lo básico. A lo mejor nosotros decimos, sí sabemos orar. Los discípulos sabían orar, pero le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y quizá nosotros deberíamos decir lo mismo en esta ocasión, en este día, en esta hora. Enséñanos a orar, a depender de ti en todo momento. Quita nuestras cargas, Señor. Haznos descansar, reposar, tener paz. Refréscanos, fortalece nuestro espíritu, porque la vida es un viaje y a veces flaqueamos, a veces desmayamos. Queremos venir a tu presencia, Señor, y pedirte que nos enseñes a orar. Y que a través de estas predicaciones, la congregación Renuevo, los hermanos que escuchan esta palabra, podamos ser fuertes y podamos incluso, Señor, estar listos para esos 10 días, por así decirlo simbólicamente, de desierto, de prueba. Queremos fortalecernos en ti y en tu palabra y en la oración. En el nombre de Jesucristo pedimos, oramos y agradecemos. Amén y amén. Amén, hermanos. Le damos gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado por parte del pastor. Ojalá que sea de mucha bendición y aprendizaje.